El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colinas y Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con David Cancino. Él es activista político liberal y fue además candidato a concejal en la ciudad de Bogotá. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Un saludo para ti, Esteban, Juan. Un placer estar aquí de nuevo en este espacio. Bienvenido nuevamente a Contrapoder 3.0. Bueno, David, muchísimas gracias. Han ocurrido bastantes cosas muy importantes en nuestro país vecino, lo digo como venezolano por supuesto, que nos preocupan y nos llaman la atención porque pareciera que estas famosas brisas bolivarianas, de las cuales Diosdado Cabello en el año 2019 advirtió que se iban a dar en toda la región y dijo que incluso la guerra contra Colombia se iba a dar era en territorio colombiano, bueno, están sucediendo. Hemos visto que por motivo de la reforma tributaria, ese fue el supuesto motivo, ¿no? Se generaron estas protestas que se están tornando ya, por supuesto, con un tinte bastante violento, sobre todo en ciudades tan importantes como Cali, incluso en Bogotá y en algunas otras, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, David? ¿Realmente se está manejando esa matriz de que estas protestas fueron infiltradas por la izquierda para tratar de desestabilizar el país? Sí, bueno, yo creo que desde 2019, cuando recién comenzaba a visualizarse todo este tema de la pandemia, ya habíamos tenido un primer envión de algún descontento social que salió en las calles y tuvimos unos momentos muy difíciles, obviamente por la campaña, por todo lo que tiene que ver con el COVID. Eso se amainó un poco y sin embargo en los últimos días, como ustedes han podido ver y ser testigos en los medios de comunicación, pues esas voces de izquierdas que utilizan todo este descontento social también producto de la pandemia, pues han aprovechado el contexto para salir otra vez a las calles, para volver a llevar su mensaje, sus propuestas, su idealismo de izquierdas. Entonces, la verdad es que es una mezcla de todo. Sin lugar a dudas hay un descontento social muy grande que recae en el gobierno de Iván Duque y su muy mala gestión, pero que pues finalmente eso se termina capitalizándose, es por quien mejor sabe hacerlo. Y en ese caso, tanto Gustavo Petro como todos sus adoquines son muy buenos provocando todo ese tipo de azares social para llevarlo, digamos que hacia sus huestes, ¿no? Hacia su interés electoral, que pues ya estamos a un año de elecciones presidenciales y naturalmente esta es, por decirlo de alguna manera, la pre-campaña y se apalancan en este discurso de movilización social y de salir a las calles a marchar y a bloquear vías, destruir edificios y generar todo tipo de zozobra en los colombianos. ¿Quién está convocando estas protestas? ¿Han salido de manera espontánea o hay algún partido político o alguna organización, algún organismo identificado que está convocando estas protestas tan violentas? Realmente el casus belli en este caso fue por la reforma tributaria que planteó el gobierno Duque, pero sin embargo, digamos que desde el 2019 ya se manejaba lo que se denomina un comité de paro, en el que están los sindicatos, en el que está sobre todo el sindicato de maestros del país, en el que hay inclusive los camioneros, y que ha tomado, digamos que la vocería y el respaldo más grande es desde el petrismo, ¿no? En ese sentido, digamos que una parte sí es, digamos que espontáneo, de cierta manera, por lo que comentaba de la pandemia, pero realmente la gran mayoría de la masa crítica, pues, que está en las calles, pues sí, naturalmente corresponde a una tendencia afín a Gustavo Petro, a su partido Colombia Humana, y a su coalición, digamos, donde está el partido Comunes, del partido de las FARC,
recién desmovilizadas hace unos años. Y bueno, ya con todo este tema, pues se han ido adheriendo otras tendencias políticas, pero digamos que en términos generales sí que es con una vocación de izquierdas, ¿no? Bolivariana, explícitamente, para ponerlo en esos términos. Ahora bien, ¿tú crees, cuál es tu opinión de cómo Duque, ya dijiste que es el responsable por su mal gobierno, pero cómo crees tú, cómo calificas tú el manejo de Iván Duque de estas protestas y de los organismos de seguridad en Colombia? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que ha habido exceso de represión? ¿Crees que realmente ellos han actuado de la forma acorde por la violencia con la que están actuando los manifestantes? ¿Cuál es tu opinión específica con lo que está pasando en cuanto al manejo de Duque en estas protestas? Iván Duque es un presidente muy joven con una inexperiencia en este tipo de situaciones, de la verdad que deja muy preocupado. Y digamos que su rival natural por la presidencia, que es Gustavo Petro, pues es un animal político y sabe sortear muchísimo mejor este tipo de situaciones. Ese mal gobierno de Duque se ha visto, por ejemplo, en cómo ha llevado el ejército y la fuerza policial a las calles de una manera desmedida, que no guarda ningún tipo de proporción, que ha regenerado ya todo el rechazo internacional y no ha tenido la capacidad de darse cuenta que ese exceso en el uso de la fuerza, a lo que le da voces y a lo que le da votos, es precisamente a Gustavo Petro. Lo está llenando de justificaciones y de razones para seguir en la calle y para seguir manifestando. Yo creo que desafortunadamente estamos en un escenario en el que el gobierno de Iván Duque se ha convertido en el jefe de debate de campaña de Gustavo Petro para el próximo año. Yo quiero Entonces, andar un poco en ese tema, David, porque fíjate algo, quizás sí, el uso de la fuerza parezca desmedido, sin embargo, cuando vemos lo que sucedió en países como Chile, en donde no se hizo absolutamente nada, yo pienso que también el quedarse de brazos cruzados y permitir todo eso, por ejemplo, lo que estamos viendo en los videos, esa destrucción de propiedad privada, esos comportamientos violentos, ¿no?, por parte de protestas que quizás son legítimas en su fondo, pero en la forma cuando se llevan o cuando se aplican terminan tornándose de otro tinte, ¿no? Entonces, ¿no te parece a ti que de una u otra manera tiene que haber una respuesta de este tipo para evitar lo que pasó en Chile, en donde el gobierno de Piñera, bueno, está todavía en el Palacio de la Moneda, pero prácticamente ya está fuera? Sí, totalmente de acuerdo. Tanto las vías de hecho como todo el crimen vandálico, como la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, son un cultivo de violencia política en el país. Entonces, la obligación constitucional de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales en Colombia, es proteger la vida y la honra, la propiedad de todos los colombianos sin ningún tipo de vacilación. Correcto. Iván Duque, muy curiosamente, no ha cumplido con ninguna de las dos, es decir, ha aplicado un exceso de fuerza desmedido contra quienes realmente no se le debería aplicar precisamente el ejercicio de la fuerza. La ciudad de Cali en este momento, los vuelos están suspendidos, la ciudad está bloqueada por tierra. Y es donde uno dice ahí, Esteban, hombre, ahí es donde el presidente Duque hubiera aplicado toda esa rigurosidad de la fuerza, ¿no? Contra esos manifestantes que son ladrones, que están vandalizando. Ahí es legítimo. Entonces ha sido muy curioso, ¿no? Es decir, el exceso de fuerza con quien no se debe y más bien una laxitud y una calma apabullosa con el delincuente, con los infiltrados de disidencias de FARC, de ELN, con milicias urbanas de otros movimientos radicales de izquierda. Entonces, el problema realmente es eso, esa fuerza está muy mal focalizada, muy mal orientada y no se está aplicando a quien se le debería aplicar con ese rigor. A ver si entiendo. Entonces, ¿hay uso excesivo de la fuerza en dónde? ¿En Bogotá? ¿En qué escenario? ¿En dónde ha aplicado excesivamente la fuerza y en dónde no? Ya nombraste Cali que no lo ha aplicado. ¿En dónde la ha aplicado de manera excesiva de acuerdo a tu criterio? Desafortunadamente, ahorita hay 18 muertos. Ayer en Cali asesinaron a un niño de 11 años en un plantón pacífico, lo cual es absolutamente absurdo. No hay ni lugar a dudas de que pues, sea un infiltrado de las FARC o algo así como para justificarlo. Hay personas que están desaparecidas, que no se sabe dónde están.
pero al mismo tiempo, y eso pasó en Armenia, pasó en Pereira, pasó en Bogotá, jóvenes desarmados que ni siquiera estaban marchando, sino que iban por la calle camino a su casa, pues terminaron heridos, y desafortunadamente se ve pues lo que denunciaba, por ejemplo, Cali bloqueada por camioneros, y ahí no se ve cómo se está aplicando la fuerza. Entonces, en ese sentido es bastante confuso. La verdad que el proceder del presidente ha sido muy extraño para controlar esta situación. Si tú hubieses sido el presidente Duque, ¿qué hubieses hecho? Lo primero es no haber presentado una reforma tributaria que expoliara a los pocos empresarios que han logrado sobrevivir a esta pandemia. Acá lo que Colombia necesitaba era una reducción del gasto público inmediata, eliminación de ministerios, eliminación de altas consejerías de la presidencia, reducir privilegios pensionales para magistrados de las altas cortes, de senadores, de congresistas. Y eso tenía que socializarlo con el país de una mejor manera. Ese era el camino. Fue muy corto de vistas Iván Duque al tratar de pretender que iba a tener éxito en el Congreso una reforma que atentaba contra la clase media, contra el tejido empresarial colombiano, y que eso no iba a ser aprovechado por sus contrincantes y su oposición política. Entonces, el camino de hecho es exactamente el que ahorita están empezando a hacer, y es socializar la reforma, convocar a los partidos políticos para que se discuta, para que tenga buen trámite en el Congreso, y no hacerlo, digamos, que de una manera tan chabacana como se presentó en un primer momento. ¿Y qué crees tú que llevó al presidente Duque a tomar esa decisión desacertada? Pues lo que se dice acá, porque realmente el presidente tiene un nivel de desconexión tal que no se sabe muy bien quién lo está asesorando. Es tanto así que el expresidente Álvaro Uribe tuvo que salir a medios de comunicación a rechazar la misma propuesta del gobierno. Sí. Presidente que es el líder natural de su partido y que digamos que tiene línea directa con el presidente. Entonces, si Duque no tuvo la capacidad ni siquiera de consultarle a Álvaro Uribe como jefe natural de la bancada del partido de gobierno en el Congreso, pues significa que está sencillamente aislado de la realidad, que está rodeado por un grupo de asesores y de ministros que no tienen la menor capacidad pues de ver en 2-3 pasos adelante lo que se le propone al país. Y yo creo que está pecando de vista corta, de una especie de ego gobernante que no lo deja, no le permite sentarse a dialogar y a negociar con otros sectores que no tienen que ser necesariamente los de izquierdas, sino de su propia coalición de gobierno. Entonces yo creo que va por ahí, un tema ya de talante como estadista que desafortunadamente él carece. Fíjate, con todo lo que estás comentando, David, acá hay algo que me llama mucho la atención y que me preocupa además. ¿Tú crees que para las próximas elecciones presidenciales, ya que dijiste que esto le está haciendo el juego a Gustavo Petro, pueda Gustavo Petro hacerse con la presidencia de Colombia? Gustavo Petro siempre, que ha aspirado a la presidencia de la República a estas alturas de las elecciones, o sea, el precalentamiento, pues, siempre ha marcado muy bien en encuestas. Okay. Y esta no es la excepción, sin embargo, siempre ha perdido, naturalmente. Pero es otro contexto político totalmente diferente, porque a diferencia de sus contrincantes, este tipo de movilizaciones violentas, radicales, que asusan el odio de clases, el único que tiene la capacidad de capitalizarlo porque corresponde con su discurso es Gustavo Petro. Ahora bien, dependiendo de lo que pase en los próximos días, de lo que haga Iván Duque y de la reacción del gobierno, pues entonces se va a poder ver si es capaz un candidato de otra tendencia reaccionar y poder capitalizar también la contra. Porque así como vemos muchas movilizaciones y vandalización y hay cierto ambiente, digamos, en el que quienes están en contra del gobierno son más, pues también los empresarios están cansados de que no haya
un ejercicio de la ley y el orden correcto. Hay ciudadanos que están cansados de estar encerrados. Correcto. Y ver que quienes protestan tienen más garantías. Y ahí hay un descontento social que es la contramoneda de los marchantes, pero que para que se materialice en un contrapoder, ahora sí es cierto, como el programa, necesita un candidato muy fuerte, de una persona que tenga la capacidad de materializarlo y que le haga ese frente a Gustavo Petro. Si eso no se materializa, si eso no se hace, debo decir que desafortunadamente veo un escenario en el que se hace muchísimo más probable que tenga Gustavo Petro en la presidencia. Ya para finalizar, David, ya que estás mencionando ese tema de ese líder que pudiera capitalizar la contraparte, ¿existe algún nombre? ¿Nos puedes dar algún nombre o todavía no hay ese liderazgo en Colombia? Les voy a decir el que no, para que ustedes para que todos podamos pensar el tipo de errores políticos en el que está incurriendo el partido de gobierno y las derechas. Y es lanzar la candidatura, por ejemplo, del hijo del presidente Uribe, de Tomás Uribe. Nivel de desconexión absoluto. Pero es muy interesante, por ejemplo, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que tiene una bandera un poco más firme, tiene una experiencia mucho más amplia y que digamos que tiene algún cierto consenso en la contracara de Gustavo Petro. Puede ser Federico Gutiérrez. Todavía falta mucho, pero yo creo que Federico Gutiérrez puede hacer una buena tarea. Bueno, esperemos que por el bien de Colombia consigan ese liderazgo que sea firme, que no sea guabinoso, que no sea tibio a la hora de tomar decisiones y que además se enfrente, como estamos diciendo ya, tenemos rato diciendo en este programa, arrastrando, ¿no? Utilizando ese término, arrastrando a los zurdos como se lo merecen. Muchas gracias, David, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. A ti, Esteban, un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, era David Cancino, pues activista político en Colombia, hablando un poco de lo que está ocurriendo en ese país con respecto a las protestas y, bueno, según muchos críticos, al mal manejo de Iván Duque de la protesta como tal, por la forma desmedida como los organismos de seguridad han actuado y también pues por haber introducido esa reforma tributaria que es la que originó todo este escándalo en ese país pues tan cercano a Venezuela. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duela quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.